de por vida, como pasa ahora en África, o sea, como pasa ahora en África, y pasamos al pendulazo siguiente, donde esa corriente, pues casi como el huracán Mitch, cuando pasa por un sitio lo deja como un solar. Bueno, eso habrá que regularlo, habrá que controlarlo, y habrá... No, ese es el problema, porque es un poco el mismo problema que pasa, digamos, con la ONU. ¿Puede tolerar el sistema, digamos, mundial de convivencia que se esté matando la gente en Kosovo y que nadie intervenga, o que se mate la gente ahora en Kosovo aún, porque es una zona que afecta a Europa, pero que la gente se esté en Sierra Leona matando y que nadie intervenga? Pues yo creo que no. ¿Y quién tendría que intervenir? ¿Un banco mundial? No. Habría un nuevo consenso, un nuevo pues Bretton Woods o como lo queramos llamar, donde habría que ver un poco qué límites o qué autolimitaciones se pone cada uno de los bloques del sistema financiero mundial para ver cómo funcionan. Se ha propuesto ya cosas que hubieran resultado hace poco tiempo prácticamente sacrilegio, por lo menos una equiparación en cotizaciones de euro-dólar. Que si nos lo dice hace unos años, usted, pues esto tiene que flotar y esto libertad de mercado, pues no, mire usted, esto tiene que ir un poquito acompasado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con don Jesús Cacho en que desde luego habrá que repensar cómo se monta un nuevo Fondo Monetario Internacional, un nuevo Banco Mundial, un nuevo Banco de Reconstrucción y Desarrollo, no solamente europeo para el este de Europa, sino iberoamericano. Bueno, todo eso se está repensando. Yo hace poco estuve, pues curiosamente, en el intervalo de 2 semanas, tanto con don Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo, como con mi ex colega en las cajas alemanas, el señor Kohler, que está en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Y el problema para ellos es justo ese, es decir, cómo se ponen a cubierto de los grandes flujos de capital mundiales los países pues que están más débiles, y por otra parte como entidades, incluso como las cajas, pues van a hacer algo en la antigua Unión Soviética, cómo se reconstruye todo un tejido empresarial y cómo se va, yo creo que es uno de los grandes problemas, a la economía real, es decir, al señor de Palencia o al señor de Teruel, a ver qué pasa con lo suyo, y no tanto con derivados, con long terms, con fondos de cobertura que al final los carga el diablo. Don Manuel, le anuncio, me acabo de quedar perpleja con un teletipo de Europa Press que dice lo siguiente. Don Jesús Cacho, a ver qué nos dice. No, ¿qué nos dice usted? Porque es usted la persona más adecuada que podíamos tener hoy aquí para comentar esta noticia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido esta mañana la cotización de las acciones del Banco de Santander tras comunicar a esta entidad su intención de proponer al Consejo de Administración, que se celebrará a las 13 horas de hoy, una propuesta de fusión con el Banco Central Hispanoamericano. Una fusión con el Banco Central Hispanoamericano. Perfecto. Pues, don Jesús... No, don Jesús, coméntelo usted. Luego que es experto. Pero coméntelo usted, que para eso está usted aquí sentado. Vive Dios que no teníamos ni idea de fusión por absorción, dice fusión por absorción. Solo dice esto. De momento solo dice esto. Una propuesta de fusión con el Banco Central Hispanoamericano. Pero que lo comunica es el Santander. Es el Banco de Santander, sí. Bueno, yo creo que es pues fruto de todo lo que estamos diciendo, es decir, que el mundo se nos ha quedado pequeño, el mundo exige grandes actores, el mundo exige, ya desde el 1 de enero España está en un mercado de casi 300 millones de personas, con mucho más de 10 veces la riqueza española, y para digamos, acomodarse a ese mercado, pues igual que empresas, como decimos, como Telefónica o como Repsol están saliendo fuera y se están engrandeciendo, pues yo creo que el sistema financiero español también está buscando, para el que lo quiera, dimensión, pues... O sea, que es positiva la fusión. Pues esto, en principio, yo creo que es una buena noticia para ellos, puesto que lo habrán medido. Yo conozco a todos los intervinientes, como nos conocemos todos en el mundo financiero, y, por ejemplo, pues tanto don José María Musati como don Ángel Corcosti, que son gente listísima y lo habrán pensado bien, y no digamos don Emilio Botín con todo su equipo, pues que, bueno, habrán hecho sus cuentas, habrán medido, habrán milimetrado, habrán pensado pues que en 2 bancos con expansión iberoamericana requieren también una mayor dimensión en España, y yo creo que será una buena cosa al final, ¿no? ¿Y cómo va a afectar a los restantes bancos? Porque se van a quedar muy pequeñitos en comparación con este gigante. Al revés, los mejora, por ejemplo, el Popular, pues ya va a quedar casi el tercero. Se van fusionando todos. ¿Cómo va a afectar esto a los otros bancos? Se van a quedar diminutos, ¿no? Habrá reajustes en todo caso. No, claro. O sea, ¿usted cree que habrá otras fusiones? No, yo no creo nada. La segunda está cantada. Es decir, la segunda está cantada. Es BBV Argentaria, es decir, con el obstáculo de la Golden Share, la llamada acción de oro que tiene el gobierno, pero que dura 3 años solo ya. Y que tendrá que dar el visto bueno a esa operación, es evidente. Pero a mí me sorprende, porque el último gran rumor de esta semana un segundito, perdóname, Jesús, porque me añaden aquí información procedente de FECOM, de los términos de la fusión, que el Banco Central Hispanoamericano, sobre el principio de igualdad de ambas entidades. Muy interesante, ese dato es muy importante. Porque a mí el que diera la información del Santander podía hacer parecer que prevalecía uno sobre otro, pero esa igualdad yo creo que es una buena cosa, es una prueba de equilibrio
y como, en fin, como decía hace un momento entonces, estamos en la buena senda, pues yo creo que habrán negociado muy bien las dos partes, tanto el señor Amusategui y el señor Korjostegui como el señor Botín con su equipo. ¿Y equipo. esto se ha producido, a su entender, al margen de la crisis bursátil que está afectando a estas entidades, como a otros valores, pero vamos, principalmente a los bancos? ¿Ha tenido algo que ver con ella o a su juicio? Influye todo, es decir, que lo que estarán viendo es que para poder ir de banco mundial hay que tener dimensión mundial. O sea, es que estamos hablando del Deutsche, que acaba de comprar Bank Strass hace poco, y eso es un gigante. Y estamos hablando de Citi, que es un gigante. Y en el mundo del automóvil estamos hablando de Mercedes con Chrysler juntos, que son gigantes. Y aquí estamos, Ford, que va a comprar, y la Ford, que va a comprar no sé qué. Entonces aquí estamos hablando que, bueno, pues que España va y que compra no sé qué, no sé dónde, y que compra el 8, pero tal. Y ahí hace falta unos volúmenes de recursos, unas capacidades gerenciales tremendas. A mí me decía alguno de los grandes protagonistas de la expansión española en América, de la banca, que el gran problema que tienen muchas veces es de banquillo. O sea, no es comprar un banco en Perú, es ir a Perú, poner no la peor gente que tienes, sino la mejor gente que tienes allí, hacer un sistema que funcione mucho mejor que el español y comerte ese mercado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí con esto también se tiene mucho más banquillo, o sea, se puede hacer muchísimas mejores cosas. ¿Y qué pasa, ¿no?, con la competencia? Porque si esto se va concentrando, esa es una de las al final habrá un gran banco, una gran empresa de comunicaciones, ¿no? Esa es una de las buenas preguntas que a mí me ha preocupado siempre mucho, pero hay que tener en cuenta que la dimensión europea es ya, es decir, quien tiene que mirar todo eso es la DG13, ya no es la unidad de medida, ya no es la unidad de medida española. Si eso lo ponemos hace un año o hace 10 años, cuando no estamos en la Unión Europea y estamos pensando solamente en cómo compiten en el ámbito español, yo diría, ojo con eso, porque eso va a limitar la competencia. En cuanto se pongan de acuerdo 3 de estos, nos quedamos sin dinero. Pero cuando resulta que, como yo veía ayer en Ibercaja, que teníamos reunión, y estás viendo ya el precio del dinero que está poniendo Frankfurt para todos los agentes europeos, bueno, mire usted, ese banco dentro de Europa será muy importante, pero desde luego estará compitiendo ya, no compite tanto con BBV o con la Caja de Zaragoza, o con que también compite, o con Popular o con Argentaria, sino que está con el Dodge, con Credit Lyonnais, con Barclays, que aunque se han quedado fuera del euro, pues no quieren estar fuera del euro, y ahí está también la unión, que no hay que pasar por alto, de las bolsas de Frankfurt y de Londres. O sea, hay un proceso que yo creo que no ha hecho más que empezar y que lo iremos viendo desenvolverse. Bueno, ¿no? pero hablando de esta fusión, ¿y las cajas? Las cajas que están comprando bancos, pero los bancos no pueden comprar cajas. Las cajas que están en un periodo de fusión, pero fusiones que a veces luego se detienen y no van adelante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el ámbito de la... En fin, perdón esta luz de preguntas, de la Comunidad Vasca? ¿Va a llegar a formalizarse una fusión de todas las cajas? ¿Es conveniente o no que en cada una de las comunidades autónomas haya una sola caja y, por fusión? Yo primero creo en la biodiversidad, es decir, creo que cada uno debe tender un poco a lo que quiera ser, eso es lo primero. Las cajas, el problema que tienen es que están siguiendo un proceso que han empezado muy tarde, que es el que los bancos españoles llevan toda la vida, y es que las cajas hasta el año 88 no podían salir de su ámbito territorial. Es decir, que tenías cajas tan importantes y tan, en fin, tan bien gerenciadas, por ejemplo la Caixa, que no podía salir de Cataluña. Estaban confinadas, estaban en su ámbito territorial. Entonces, claro, en el año 88, donde ya nos estábamos integrando, ya nos habíamos integrado en la Unión Europea, resulta que podía venir una caja francesa a España y la caja de Cataluña no podía salir a Aragón. Bueno, eso era un contrasentido. Y entonces, a partir de esos años, que es anteayer, o sea, que es hace 9 años, lo que se les permite es que salgan de su ámbito territorial. Y la salida de su ámbito territorial es o poniendo sucursales suyas, bueno, o si aparece alguna red bancaria, normalmente de bancos extranjeros, que se han ido yendo de España, bueno, pues entonces se compran y se expansionan por ahí. Pero yo creo que es el mismo... Pero yo no hablo de compra de redes bancarias, hablo de compra de bancos. Lo que se compra son redes bancarias. Tú lo que compras es la red. Digamos que el cerebro no es que no te sirva para nada, pero lo que estás comprando son 150 sucursales no sé dónde, o 60, y estás con tu mapa, viendo tu mapa, diciendo, yo estoy en Valencia y lo que me gustaría es, pues, en el área mediterránea, bueno, pues voy a ver si el San Paolo de Turín me encaja porque completo mi red. Y lo que estás comprando son redes, es decir, compras edificios y compras management, compras capacidad de funcionamiento. Es decir, que por ese aspecto lo que están haciendo las cajas es lo que están haciendo los bancos en su nivel mundial, digamos que las cajas en el nivel nacional, puesto que las cajas en muy contadas ocasiones están saliendo fuera de España porque todavía les queda, digamos, su equilibrio en España. Hay que pensar también, perdón, que la clientela de las cajas es una clientela mucho menos internacionalizada en general que la de los bancos. Es decir, que al señor que está, pues, en Zaragoza, lo que le preocupa de verdad es poder hacer una transferencia a Barcelona o a Madrid o a
Logroño o a Valencia. O sea que tampoco hay una necesidad tan imperiosa de salir fuera, pero sí de salir a la comunidad limítrofe, y por tanto ahí entra un poco ese proceso de fusión. Perdón. No, nada, perdone que le haya interrumpido yo. Yo preguntaba si es un buen momento para invertir en bancos. Hombre, hoy no, porque está suspendida la cotización, pero... Pues hoy, si se pero mañana, cuando se reanude, es un buen momento para comprar acciones de alguno de estos dos bancos. Isabel está muy preocupada con sus ahorros. Con lo suyo. Debes de tener mucho dinero, Isabel. No, cantidades, soy inmensamente rica. Por eso estoy aquí a estas horas y me levanto a las horas que me levanto todos los días. Sí, José Manuel Lara, el editor, decía que un negocio para levantarse a las 12 ni el negocio ni es nada. Es verdad. Estoy de acuerdo completamente. También decía que un negocio en el que de entrada hay que poner dinero ya no es negocio. Tampoco, ¿no? Eso también eso hay que... No, pero yo creo que valía la pena retomar el asunto de la fusión. Que me conteste si es un buen momento para invertir, digo, en esta fusión. Yo creo que siempre es buen momento para invertir, y más cuando la bolsa baja. O sea, que lo que pasa es que la gente, pues al final tiende a... Somos gregarios, es decir, cuando hay una ola de subida, todo el mundo se mete en la ola y piensa que va a ser ilimitado, y es cuando se da el susto, y cuando la bolsa baja todo el mundo piensa que se va a desplomar y que va a ir para abajo. Por cierto, una inquietud que tengo yo y que inmediatamente le cedo el paso a Luis Ignacio. ¿Es posible hoy en día en el mundo actual, en la economía globalizada esta de la que hablábamos, un crack como el del 29? O sea, que de repente un señor se acueste teniendo unos ahorros X y se levante al día siguiente o 2 días después absolutamente arruinado. ¿Eso puede ocurrir? Vamos a ver, absolutamente arruinado si vende. Si no vende, no se arruina. Si no vende, tiene lo mismo que el día anterior, solo que vale menos. Pero que se encuentre con papel mojado, como pasó en el 29. Puede pasar, como pasó en el 29, ninguna crisis es repetible. Lo que pasa es pues, que si lees a Galbraith, que es el gran estudioso del 29, y ves las causas, si se dan todas las causas que se dieron en el 29, pues al final se puede repetir. Yo lo que creo es que la humanidad aprende, en 70 años se aprende, y se procura que sea distinto. Pero el problema que tenemos es como las enfermedades, es decir, que aparece una bacteria, la de la tuberculosis, aparecen unos antibióticos contra la bacteria, y luego resulta que la bacteria se hace con los antibióticos y tiene que aparecer una segunda generación para ponerlos a cubierto. Yo pienso un poco lo mismo. ¿Una crisis como la del 29? Yo creo que no. Entre otras cosas porque apareció la ley Glass-Steagall en Estados Unidos en el año 34, donde se crea la SEC, es decir, el órgano controlador del mercado, que no existía antes del 29, se ponen las célebres murallas chinas, es decir, usted, el banco que sea comercial, que no invierta en industria, se ponen unas murallas que hayan funcionado y se han puesto una serie de medidas. Pero de lo que no estamos ahora exentos son de los nuevos bacilos y bacterias, pues donde aparecen los fondos de cobertura, los derivados, que son peligrosísimos, donde aparece la volatilidad mundial, donde aparece, yo es un ejemplo que me encanta, que me encanta como didáctica. Alguien puede pensar, bueno, ¿en qué puede afectar un terremoto en Japón a un banco en Londres? Pues absolutamente en nada. Que tiene que ver un terremoto, pues resulta que un señor de ese banco que se llama Baring, el banco, está en Singapur. En Singapur está tomando opciones y derivados sobre el yen. Hay un terremoto en Kobe y quiebra el banco de Londres por las operaciones que ha hecho este señor en Singapur. Esto ha pasado en el banco de la reina de Inglaterra, donde tenía su ahorro la reina de Inglaterra. Que invirtamos en bolsa. No, lo que digo es que no se inviertan en derivados. Eso es una operación de derivados. Los derivados son muy peligrosos porque la gente, digamos que a lo mejor con un 10% se obliga a comprar o vender pues 10 veces más. Bueno, eso no se lo recomiendo a ningún particular. Son operaciones, la mayor parte de cobertura, que hay que tener mucho cuidado. Pero con esto quiero decirle que la crisis del 29 yo creo que es irrepetible, entre otras cosas porque no se dan las condiciones del 29, pero que vendrán, como en la medicina o como en la vida misma, nuevas catástrofes y nuevos periodos de expansión. Si eso es la vida misma, si es que los mercados no es más que el trasunto económico de la vida real que discurre por todos los lados, como las fusiones, ¿no? Perdona, Luis Ignacio, Miguel Ángel, que le había interrumpido. Bueno, sí, esa pregunta que hacías sobre si sería posible una nueva crisis como la del 29 o como la del 87, sin ir más lejos, yo creo que... O como la del petróleo del 73, si cada uno tiene... La segunda del 69, que quizá fue aún peor. Yo creo que estamos confundiendo un poco el ganar o perder con las expectativas de beneficio, y estamos confundiendo rentabilidad con plusvalía. La gente dice, las acciones y tal han subido el 46%, eso no es rentabilidad, eso es plusvalía. Eso es. Entonces nadie si vendes o compras, deja de ser rico ni es rico por la cotización hasta que compra o hasta que vende. Y mientras no tengamos eso perfectamente claro, podremos tener la sensación de que somos más ricos porque lo que habíamos invertido con 1 millón de pesetas hoy nos vale 2 en el transcurso de un año exclusivamente. Pero para eso hace falta venderlo. Exactamente igual, para empobrecerse hace falta, o para eso había hecho falta comprarlo, y para empobrecerse. Ese efecto riqueza, que no tiene absolutamente nada que ver, es lo que muchas veces confunde rentabilidad con plusvalía, y la gente debe tener, y quizá abusamos mucho en los periódicos, la rentabilidad de la Bolsa de Madrid fue del 46% o del 36%, y medida en dólares el 48%.
Y la gente dice, rentabilidad, qué maravilla. Bueno, pues, pues que no. sepamos que no es rentable. Sigue teniendo eso lo es a mismo, condición ¿no? de que usted venda y eso se llama plusvalía. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, para rico, el señor Botín, ¿eh? Sí, sí. Porque claro... Hay una gran frase, creo que de su padre, según dicen, que decía, en este país pues hay mucha gente que dice que es rica, dice, pero ricos de verdad solo somos unos pocos. ¿No? Hay que tener en cuenta, es muy interesante, claro, el anuncio de fusión es interesantísimo, teniendo en cuenta que la familia Botín controla del orden del 8 al 10% del conglomerado Santander Bank Interbanesto, y la otra parte en el BCH pues debe tener 10.000 pesetas invertido en el banco, es decir, peanuts, nothing, pues claro, evidentemente el rey de esa fusión, el rey de esta operación es don Emilio Botín. Por otro lado es muy interesante también porque claro, había operaciones absolutamente descartables por disparidad de caracteres. Me refiero, por ejemplo, a una eventual operación BBV-BCH. Sin embargo, Ángel Gorgostegui siempre se ha llevado muy bien, tanto con Botín, más bien con los hermanos Inciarte, que son el cuerpo gerencial más notable de un banco bastante carente de gerencia como Santander, ¿no? Y José María Mosategui también ha tenido buena relación con Emilio Botín. Es decir, que ahí se ha producido, curiosamente, una confluencia de caracteres que ha hecho posible la operación. Pero claro, el gran dominador, el gran heredero de este primer macrobanco español es don Emilio Botín y la familia Botín. ¿Y no habrá ahí alguna trampa de Polanco? Habrá que investigarlo. Yo creo, don Jesús, que este análisis no debe completarse sin ese factor que usted siempre introduce, porque ahí tiene que haber algo. Polanco no creo que haya estado en Belén con los pastores. No descansa. Polanco, ese genio maligno tiene que haber... Seguro que le habrán tenido que pedir el plácet a Jesús Polanco. Bueno, no me cabe la menor duda. De todas maneras, estamos hablando ya de un banco con unos activos del orden del 11% del PIB, con cerca de 18.000 empleados y con un volumen de capacidad de generación de negocio perfectamente comparable a los 5 primeros europeos. Sí. No. Dentro de los 5 primeros europeos. Mi opinión no. De hecho, yo había hecho... Otra cosa es el volumen de capital. El problema es que tiene poca capitalización. Acuérdate que hace un mes o 2 meses, antes de fin de año, surgió la gran Butat, que era una eventual fusión BBV Santander, nada menos. Y la unión de esos dos colocaba al fusionado en el octavo o noveno lugar del ranking de la banca europea. Es decir, que las dimensiones son tan abismales que realmente todavía este banco no se colocará entre los 5 primeros. O sea, no, y a nivel mundial menos, porque y a nivel mundial los 15 menos, primeros claro. bancos a nivel mundiales, mundial 10 son japoneses. Y para el pequeño ahorrador, yo siempre vuelvo aquí como don Manuel Frada a los garbanzos y a la cesta de la compra, para el pequeño ahorrador normal, para el pequeño cliente que tiene sus ahorros metidos en una entidad bancaria y que lo que le interesa es que le paguen las facturas, le domicilen las cuentas, le den su tal y en fin, para la situación en la que estamos la inmensa mayoría de los españoles, ¿qué es mejor y más seguro? ¿Tener tu dinero en una caja, en una entidad pequeña o en un macrobanco de estos como depende el que se configura con Depende de lo que quieras. Yo pongo siempre un ejemplo claro, y partiendo un poco de que la globalización lleva consigo a la especialización. Es decir, yo entiendo que la globalización nos obliga a especializarnos. Eso se ha visto absolutamente en lo que queramos. El mercado de coches, antes lo complicado era que alguien hiciera un coche y por tanto te concedían un coche. Antes lo difícil era que te pusiera una línea de teléfono, te concedía una línea de teléfono o te concedía una línea eléctrica y tenías que estar moviéndote para que te lo hicieran. Ahora lo hace todo el mundo y entonces el problema es la especialización. ¿Quién hace el coche mejor, de mejores características, de lo que sea? En el mundo financiero va a pasar igual y entonces hay gente o hay entidades que son pues estos megabancos que se especializan en el mundo global. Es decir, si usted tiene como cliente a Ford y quiere no perderlo, pues tiene que tener oficina en Singapur, tiene que tener oficina en Alemania, puesto que operan allí, tiene que tener oficina en Londres, no oficina, darle servicio en Londres y en Valencia en Almusafes y en todo el mundo. Ahora, si usted es una familia normal y corriente, que vive en Zaragoza, que su padre pues vive en Albarracín, que usted tiene una hija en Madrid y lo único que va a hacer son cobrar su nómina, cobrar su pensión, hacer 3 transferencias y quiere además que por capilaridad le llegue hasta el último rincón de la geografía aragonesa, pues seguramente quien mejor servicio le va a dar es el que esté por capilaridad metido allí, siempre que se especialice. Lo malo es querer hacer lo mismo y lo contrario. Es decir, que a mí lo que me preocupa es bancos que quieren ser a la vez merchant. Merchant son bancos que se dedican simplemente a comprar y vender. No, además de eso, banco comercial. Además de eso, quiere competir con la caja de ahorros en no sé dónde. Bueno, yo creo que esa gente al final son y no son lo mismo. A mí, por ejemplo,
la fusión de Bankers Trust con Deutsche es una fusión que la sigo muy de cerca, porque le pasó lo mismo a Barclays. Barclays tenía en Londres, en el mundo, una sociedad que era BZW. Y al final unos estaban haciendo banca comercial, es decir, unos estaban para dar un crédito de 10 millones, se reunía una comisión de créditos, lo miraban, le pedían avales, facturas y no sé qué. Y otra sección del banco, que es BZW, estaba un señor con un teléfono, no un señor, un joven de 29 años con un teléfono, tomando y soltando miles de millones digamos que por teléfono o por pantalla. Quiere esto decir que los sistemas de control, los sistemas gerenciales, todos los sistemas cambian completamente. Y por tanto la especialización tendrá que vender y cada uno tendrá que preguntarse qué es lo que le pide. Es decir, es lo mismo cuando va a comprar un coche. Yo me quiero comprar un coche de superlujo. Bueno, pues vaya a unos sitios que además son muy limitados y donde usted se lo compra. No, es que yo quiero un coche utilitario para mí mismo, para mi hijo. Bueno, pues ese es otro renglón. Vaya usted a otra marca o a otro sitio, otra ventanilla. Vamos a un mundo especializado, ¿no? Don Manuel, volviendo al principio de este programa, decía usted que solo hay dos sitios en este mundo donde se puede invertir con total seguridad, que son los Estados Unidos y Europa. Así es. Bien. Se ha comentado mucho a lo largo de esta crisis que las empresas españolas que habían invertido mucho en Hispanoamérica... Y muy bien, mucho y muy bien. Pues eso le iba a preguntar. Dos preguntas relacionadas entre sí. ¿Ha sido mala la inversión de las principales empresas españolas en Hispanoamérica porque Hispanoamérica no es un mercado seguro? ¿Se va a hundir el mercado hispanoamericano? ¿Se va a hundir la economía hispanoamericana y se van a hundir con ella las empresas españolas? Yo creo que es un mercado buenísimo, yo creo que es una apuesta buenísima porque es una apuesta a futuro. Es decir, que cuando tú vas a Perú y ves que en Perú la Telefónica de Perú funciona de maravilla y que seguirán es decir, produciendo teléfonos, vendiendo teléfonos con un móvil que puede crecer a una velocidad tremenda. Ahí se está bien. Otra cosa es que la economía peruana tendrá sus dientes de sierra y que servicios de este tipo masivos para la sociedad siguen un poco pues lo que son las líneas del crecimiento del PIB, pero se seguirá encendiendo la luz, se seguirá hablando por teléfono, se seguirá haciendo negocio bancario. Y ahí, afortunadamente, España, creo que fue una apuesta muy bien hecha estratégicamente. Hay una primera, yo creo que reflexión de cualquier gestor. Bueno, vamos a ver, yo soy el BBV o el BCH o el Santander, que son los bancos más activos fuera. Bueno, yo ahora viene la Unión Europea, necesito más dimensión, incluso para competir en Europa. Voy a ir a Alemania a competir con el Deutsche. ¿Qué les enseño yo, qué les aporto yo a los alemanes que no tengan con el Deutsche? Pues es muy difícil. Ahora, a los mexicanos, a los brasileños, a los argentinos que vienen de sistemas financieros menos eficientes que el europeo, menos apelmazados, con menos, digamos, entrecruzamiento entre industria y banca como pasa en Alemania, pues España tiene un hueco tremendo, además de la cultura, además del idioma, además del feeling que se produce. Yo lo he estado viendo como presidente de las bolsas iberoamericanas, la chispa es inmediata, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que son apuestas buenas, estratégicas, pero coincido con lo que decía hace un momento. Hombre, lo que no van a hacer es estar mirando todos los días la cartera, que hoy me ha bajado, que me ha subido. No, lo que estás mirando en ese día es: he vendido más teléfonos o menos, he vendido más electricidad o menos, me entran más clientes por ventanilla o menos. Hombre, y luego las generales de la ley. Claro, resulta que si eres un banco allí y no te has tenido la precaución de mandar el mejor equipo que tienes, cambiar los sistemas informáticos, buscar sistemas de control tan bueno o mejor que el que tienes en España y hacerlo bien, puedes tener problemas, pero no porque suba o baje la economía venezolana o la economía peruana, sino porque estás aplicando unos criterios de gestión que no son los que tienes tú aquí. Pero bien hecha esa gestión, yo creo que opciones estratégicas estupendamente bien hechas para España. Nosotros en la Bolsa de Madrid estamos preparando precisamente un mercado de empresas iberoamericanas para que los europeos no tengan que ir a Nueva York a comprar esas acciones, como pasa pues con Telmex, por ejemplo, sino que puedan operar en Madrid, o como pasa con Telebras, o como pasa con absolutamente todo, ¿no? Yo creo que es una buena apuesta. Ahora, una apuesta que habrá que mirarla a 10 años, a 15 años. ¿Usted cree que no? Yo recuerdo, y no es del actual gestor, de don Cándido Velázquez, quiero recordar, cuando se metió en Perú, que fue, bueno, una locura. Pagaron $1.000 millones, aquello nos parecía a todos una locura. Y luego se evidenció que era una decisión estupenda, pero estupenda. Es decir, que la tienen súper amortizada, que les ha ido muy bien y que fue una buena decisión. Yo creo que, bueno, pues que ha sido buena. No, ¿y cree que no se va a hundir la economía hispanoamericana entonces? Que no estamos en el preludio de una hecatombe económica, ¿no? Mi opinión particular es que Estados Unidos no puede dejar caer Iberoamérica, no puede dejar caer Iberoamérica, con todo el eje internacional que está cambiando. Cuando Estados Unidos de alguna forma vuelve a su ser natural, que es América, y no es que digo que deje Europa para los europeos, pero hombre, ya se está viendo la primacía alemana hasta en los fondos de cohesión, ya se está viendo pues lo que pasa en Europa. Estados Unidos empieza a volverse a la vieja doctrina Monroe, donde dice, bueno, América para los americanos. América, en ese interland donde ya vemos que México, con el Tratado de Libre Cambio, está online con la economía americana, bueno, no puede dejar caer.
Y ha habido dos declaraciones estos días muy interesantes, ayer y anteayer, donde el presidente Clinton dice apoyaremos a Brasil, y por otra parte nada menos que el presidente del Fondo Monetario diciendo, bueno, en Brasil solo hay dos soluciones, o sacarlo adelante o sacarlo adelante. O sea, no se puede dejar caer Brasil porque es el 70% de Mercosur, y a su vez Mercosur es el 70% de toda la riqueza americana. Es decir, que Brasil es el 49-48% del PIB iberoamericano. Yo creo que hay una apuesta fuerte que no se podrá dejar caer. Ojo, que tendrán altibajos, subidas, bajadas, como ha pasado en España, si es que la economía es móvil. O sea, pensar que esto solo sube, no hay ninguna cosa en el mundo que solo suba. Las cosas suben y bajan. De todas formas, la crisis brasileña es preocupante en el plazo más inmediato, puesto que las medidas que se han adoptado son tardías, mínimas, sobre todo tardías. La deuda de Brasil es de 250 billones de pesetas y la cifra que está manejando el Fondo Monetario Internacional de ayuda es de 6 billones de pesetas. Eso es un cacahuete para nada. Sí. Por mucho que Estados Unidos quiera hacer una contribución dentro de los cauces normales, tampoco podrá hacer algo más allá del 1 o el 2%. Anunciar una devaluación periódica cada año de entre el 9 y el 12% no se le ocurre prácticamente a nadie. Las devaluaciones tienen su viabilidad si son por sorpresa y juegan en los mercados, pero eso de saber que cada año va a valer el 12% menos, había la impresión de que la oposición política que tiene el presidente Cardoso en este momento y le impide sacar adelante el paquete de medidas, serán mejores o peores las medidas, pero el no sacarlas adelante es un riesgo mundial de que se agrave la crisis en las próximas semanas. Don Manuel, ¿usted cree que la crisis bursátil, que no es de ahora, esto es un episodio más, pero ya este verano tuvimos un susto tremendo en agosto, hubo otra caída, luego sube, o sea que estamos en una época de volatilidad, de inestabilidad total. ¿Esto preludia dentro de unos meses, unos años, una crisis económica global como la que vino a finales de los 80 o se va a quedar meramente en la especulación y en el terreno financiero? Yo en eso creo que los mercados nunca se equivocan y creo que los mercados están indicando desajustes fuertes en la base de las economías mundiales. Yo creo que es un poco la venganza de los pobres. Yo creo que se ha evidenciado que la macro solo, lo que decíamos antes, lo que decía don Jesús Cacho, la macro solo no sirve y que ir a Tailandia a ponerles como al enfermo que dice, usted, como hemos controlado la fiebre, el cáncer desaparece. No, mire usted a base de lo que sea ha bajado la fiebre, pero usted lo que no está es atajando los grandes desequilibrios. Y los grandes desequilibrios es que o la riqueza se crea y se difunde hasta el último lugar de un país, o se genera riqueza para todos, o en Brasil se ataca realmente lo que pasa en las favelas, o en Caracas en los ranchos, o ese desequilibrio social. Bueno, primero es caro, es decir, si eso no se controla, digamos, policialmente, pues entonces es muy caro porque da un desorden social de base. O sea, que lo que no se gasta en cohesión se gasta en policía. Yo estoy convencido, Miguel Ángel, y esa frase había que esculpirla aquí, ponerla en un cartel, porque eso va a ser la discusión de los años que vienen. O sea, los mercados pobres, y eso es lo que está pasando, se han rebelado con los ricos. ¿Usted se acuerda cómo nos ponían el ejemplo de los tigres asiáticos? Los tigres de papel, todos estos ultraliberales que ahora esta misma gente nos dice que aquello era una catástrofe, pero hombre, si hasta antes de ayer, querido amigo, decías que eso es lo que había que hacer, mercados absolutamente sin regulación. Salarios a la baja, niños comiendo un tarrito de arroz. Hemos vuelto a Dickens y desde luego eso, igual que el dickensianismo produjo nada menos que el marxismo y toda la reflexión que ha durado durante todo el siglo XX, reflexión que se ha evidenciado también una falsedad con todo lo que lleva consigo, pues digamos un sistema online también comunista con todo lo que son deportaciones y todo lo demás, porque también solo se sostiene, digamos, por las bravas. Yo creo que este neodickensianismo llevará a una reflexión sobre cómo la cohesión social es la mejor garantía de crecimiento sostenido, pero eso exige una reflexión profundísima, pero profundísima. Pero en este caso tendría que ser cohesión internacional, que es decir, son los países ricos los que tendrían que invertir en desarrollo de los países pobres, ¿no? Es que irá por ahí, irá por ahí, no, yo ahí, fíjate, con perdón, vamos, creo que el 0,7 es la gran engañifa solamente. Es decir, que es un poco el viejo dicho de que es preferible enseñar a pescar que dar un pez, ¿no? A la gente hay que enseñarla a pescar. O sea, no vale con darle un pez de vez en cuando, con el 0,7 ya te tranquilizas la conciencia y te vas. No, mire usted, el problema, si usted quiere que de verdad que en Marruecos, por poner un ejemplo, no haya problemas, usted tiene que permitir que los marroquíes puedan trabajar y puedan meter sus productos en España, porque si no meten sus productos, lo que harán será meterse ellos en pateras. Y Estados Unidos lo vio muy claro con el Tratado de Libre Cambio. Es decir, entretener a los
mexicanos pasando con las espaldas mojadas, cruzando el Río Grande con su espalda mojada, yendo a California y en California provocando problemas ya no solamente económicos, sino sociales, lingüísticos, culturales y de todo tipo de guste. Vamos a hacer un tratado de libre cambio y vamos a permitir que los mexicanos vivan mejor en México, porque esa es la mejor estabilidad para México y para nosotros. O contagiamos prosperidad o importamos esclavitud. Está claro. Pero una pregunta que se hará a mucha gente será, ¿y eso no afectaría a los puestos de trabajo en el mundo desarrollado? Es decir, si abrimos nuestras fronteras, ¿no significa que ellos van a producir más barato y nosotros nos vamos a quedar en el paro? Yo creo que vamos a toda una reflexión de la sociedad postindustrial. Estoy convencido. En la sociedad postindustrial, la agricultura... Hace falta, don Manuel, una nueva encíclica. Pues espero que la den algún día, don Jesús. Los que predican todos los días en los periódicos, espero que nos la den. Están preparando eso ha sido una patada por debajo de la mesa, don Jesús. Por Dios, yo espero... Déjele usted que conteste y déjese de encíclicas. Yo creo que la agricultura va a estar en torno al 5 o el 10% de las personas empleadas de un país, la industria va a estar en torno al 30 o el 40%, y lo que se nos plantea es como montar una nueva economía donde el sector servicios, que el sector servicios es el que afecta, digamos, a la persona, es decir, el que afecta a las pensiones, a la sanidad, a la educación, a la cultura, donde mucha gente se va a empezar a jubilar a los 50 y bastantes y va a tener una esperanza de vida 20 o 30 para disfrutar de todas esas cosas, y habrá que dar servicio a todo eso. Y países como España, con buen clima, con una experiencia cultural impresionante y con una, digamos, filosofía y ganas de vivir enorme, se lo puede dar un mercado como el europeo, pero eso es cambiar completamente el chip. O sea, que eso es una persona que está acostumbrada a estar cultivando cereal secano en los monegros, resulta que se tiene que convertir en guía turístico y enseñar los monegros a gente alemana que vengan a gastarse dinero aquí. Es todo un cambio, yo creo que filosófico, ¿no? Entero. Bueno, me gustaría decir pero era del mismo asunto. Unicaja, que se nos va a ir vivo. Se nos ha terminado el tiempo. A ver, ¿con quién se va a fusionar Unicaja, que se nos va? No lo sé, porque está presidida por don Braulio Medel y yo de lo que hacen los competidores no opino, don Jesús. Ay, no, hombre, Ibercaja, por favor, qué lapsus he tenido. No, Ibercaja. Está muy bien como está, estamos encantados en nuestra humilde situación, que nos permite pues hacer las cosas bien en nuestras zonas de influencia, que son Aragón, que es La Rioja, que es Guadalajara, y un poquito Madrid y un poquito Levante, y estamos encantados haciendo primero nuestro trabajo y segundo dedicando a la obra social pues 4.000 millones de pesetas vamos a dedicar este año. Como Soros. Pues, como Soros. Como Soros no, nosotros somos muy limitados. Nos dedicamos pues a obra social, que la verdad que es una delicia, en medio ambiente, pues en atención a personas que están pues con problemas tremendos de minusvalías, o sida, o droga, Proyecto Hombre, todas esas cosas. Hemos dado dinero para los afectados por el huracán Mitch. Yo creo que esa es la labor, tranquila. Yo no estoy en las megafusiones, ni estoy en las grandes operaciones. Estoy muy pegadito al terreno y muy contento en mi tierra aragonesa, feliz. En lo que sí está don Manuel Pizarro, y nos lo ha demostrado esta mañana, es en una capacidad muy difícil de encontrar de didáctica, una capacidad didáctica para hablar de cuestiones tan enrevesadas y tan complicadas como los grandes sistemas financieros, corrientes financieras, la economía, etcétera. Le volveremos a traer a don Manuel Pizarro a hablarnos de economía en términos comprensibles, que es una cosa muy difícil de encontrar. A ustedes les agradecemos mucho su compañía, les vemos el lunes, estén aquí con nosotros, no nos falten y que descansen este fin de semana. Hasta el lunes.